Hola, de nuevo. Entonces, continuamos con esta serie de videos sobre operaciones de conjuntos. Continuamos con el conjunto potencia. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo natural y este ejemplo está un poquito inspirado en una pregunta que me hicieron hace como una semana, que cómo tenía esto que ver un poquito con probabilidad. Entonces, justamente por ahí vamos a introducir la idea de una familia donde todos los elementos son los conjuntos usando estas cuestiones de probabilidad. Como les digo, tal vez toquemos un poquito más del tema de probabilidad, tendremos combinatorias, no mucho, pero tal vez toquemos un poquito más. Pero bueno, la idea esencial es, vamos a tirar un dado de 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Creo que todos más o menos saben que en este caso si hay 6 caras, cada una tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, los números, la mitad de los números es par y la otra mitad es impar, por lo tanto entonces es un medio, ¿verdad? Ahora, la cuestión es cómo lo calculamos más en términos general, ¿verdad? ¿Cómo sabríamos la probabilidad de que si tiramos un dado de 749 caras nos salga un primo, por ejemplo? ¿Okay? Tal vez es un dado un poquito raro, pero hay al menos dados con caras. Hay hasta, creo que oficialmente hay hasta 20. No hay de todos, ¿verdad? O sea, son los sólidos, lo que se llaman los sólidos platónicos, que son unos sólidos bien portaditos, y solo hay 5 de ellos, pero bueno, un dado de 79 caras, esencialmente a lo que me refiero es, estamos tirando un número al azar del 1 al 749, y todos los números tienen el mismo chance de que salgan, ¿ok? Y pues bien, la pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos o cómo sabemos la probabilidad de que nos salga un primo en general en matemáticas? ¿Ok? Y pues, la idea es considerar el conjunto de números del 1 al 749, lo vamos a llamar U, aquí en este caso de universo, ¿verdad? Y pues ahora queremos considerar el conjunto de primos en U. Vamos a llamarlo aquí E, y ya vamos a ver por qué lo llamé E, pero es el conjunto entonces de los X en U, tal que X es primo, ¿verdad? Ok. Y pues bueno, la probabilidad la vamos a definir entonces como la cantidad de elementos en E entre la cantidad de elementos en U. ¿Ok? Noten que la probabilidad es la probabilidad de que salga un elemento en E. Entonces, es esencialmente la probabilidad es algo que yo les doy el E, en este caso el hecho de ser primo, en el conjunto de los primos, en el universo, y les digo la probabilidad de agarrar a alguien en ese conjunto, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que en probabilidad llamamos un evento, por eso lo puse E. Ahora, el detalle aquí es en el hecho de que la probabilidad, el número que yo le estoy asignando es al conjunto E, ¿verdad? Yo no le estoy asignando a un número primo en particular, sino le estoy asignando la probabilidad al número E, ¿ok? Entonces, la probabilidad termina siendo una función que a cada evento le asigna un número entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, resulta que básicamente la forma entonces en la que vemos probabilidad de matemáticas es eso, como una función que agarra un evento y le asigna un número 0. ¿Ok? Ahora, este conjunto de eventos es muy natural, ¿verdad? O sea, noten que un evento aquí es lo mismo que un subconjunto. ¿Ok? Ya cuando uno hace un poquito de probabilidad, un poquito más complicada, no va a ser cualquier subconjunto. Muchas cosas no puede hacer probabilidad sobre todos los subconjuntos, pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso. El punto aquí es que evento es lo mismo que subconjunto para nosotros. Entonces, esencialmente, tenemos que el conjunto de eventos es lo mismo que el conjunto de subconjuntos. Ahora, este conjunto es muy importante en particular, porque entonces aquí lo que estamos considerando es algo que va del conjunto de subconjuntos a 0, 1, y a ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto de partes, ¿ok?
Entonces, bueno, un poquito para completar el tema de probabilidad, bueno, no es que probabilidad es todo un curso, de hecho, pero bueno, para completar un poquito lo que les está contando de probabilidad, uno puede hacer probabilidad en conjuntos infinitos, nada más que, evidentemente uno no puede dividir entre el tamaño de algo que es infinito. Entonces, en general, lo que uno hace para hacer probabilidad en conjuntos infinitos es buscar una noción de tamaño que sea correcta. Y les cuento, entonces, por ejemplo, en R2 el tamaño es el light. ¿Okay? Entonces, justamente, digamos, uno puede más o menos pensar en que la probabilidad de que caiga, o sea, de pegarle un círculo tiene que ver con el tamaño de ese círculo, ¿verdad? ¿Okay? Pero bueno, no voy a entrar demasiado en detalles de eso era nada más un poquito para completar las ideas. El punto esencial es que a un subconjunto de mi universo, yo le estoy asignando un número y por lo tanto yo necesito pensar en el conjunto de todos los eventos, es decir, en el conjunto de todos los subconjuntos, ¿ok? Ahora sí, entonces, hablemoslo un poquito ya más en general y más formalmente. Dado un conjunto A, podemos crear un nuevo conjunto que se llama el conjunto de partes de A o conjunto potencia de A, donde lo vamos a escribir así, con una P cursiva, ¿ok? Yo creo que normalmente cuando yo lo escribo así un poquito para dejar en claro que es cursiva, pero así es como me lo hace el font aquí, el tipo de letra de la compu, pero bueno, normalmente entonces vamos a escribir con cursiva la P y vamos a decir de A, ¿ok? A ese conjunto. Vale la pena mencionar que alguna gente lo escribe así. Ahorita no recuerdo si alguna de las referencias lo hace, pero yo se los digo un poquito nada más por eso. En general no lo vamos a escribir así, pero más adelante, sobre todo en la parte combinatoria, vamos a aprender un poquito por qué es que alguna gente lo escribe así, ¿ok? Igual ustedes pueden más o menos a la larga, digamos, cuando travesen un poquito cómo es que funciona este conjunto de partes, pueden más o menos ir dándose cuenta de por qué es que esto se escribe así. Pero bueno, en general yo lo voy a escribir así y ustedes pueden escribirlo así, no se preocupen por esto, como les digo, pero ahora, ¿cómo lo definimos propiamente hablando? Esto va a ser el conjunto que está formado por todos los subconjuntos de A. ¿Okay? Entonces, propiamente hablando, en palabras matemáticas, vamos a decir que partes de A es por definición el conjunto de todos los X, tal que X es un subconjunto de A, ¿verdad? Es decir, X está en partes de A, sí, solo sí, X es un subconjunto de A. ¿Okay? Entonces, ahí lo tienen. Vamos a hacer algunos ejemplos porque yo sé que esto es un poquito más abstracto de muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora. Digamos, lo mío es muy natural, la intersección es muy natural, pero tal vez pensar en un conjunto que tiene adentro otros conjuntos es un poquito menos natural. ¿Okay? Ahora, quiero recordarles aquí, y ya se los he dicho varias veces, entonces creo que ya se están aprendiendo esta frase, pero las llaves importan, ¿ok? Es muy distinto un conjunto con lo que tiene adentro. Son conjuntos y por lo tanto va a tener adentro cosas que tienen llaves que un conjunto sin llaves. ¿Ok? Entonces les recuerdo, las llaves importan. ¿Ok? Entonces, considere A igual al conjunto 1 y 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver más o menos los subconjuntos de ellos. Tenemos 1, por ejemplo, el conjunto que contiene el 1. Recuerden que a esto los llamamos singletones. Entonces, el singletón que contiene el 1, al singletón que contiene el 2, ¿verdad? Esos son dos subconjuntos. El vacío, ¿verdad? Y tenemos otro que es el conjunto, ay, mira, me salió todo. El conjunto que tiene A1 y A2, ¿verdad? Ok, esos van a ser todos. Más adelante podemos ver con detalles por qué, pero es un poquito exhaustivo darse cuenta que esos son todos, ¿verdad? Y pues bueno, entonces partes de A va a ser el conjunto que contiene A, el vacío, el conjunto que contiene el 1, el conjunto que contiene el 2 y el conjunto que contiene 1 y 2, ¿ok? Entonces, de nuevo, quiero insistir mucho en eso, las llaves importan. Esto no es 1, esto es el conjunto que contiene el 1.
Esto no es 2, esto es el conjunto que contiene el 2. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, pueden pensar en la analogía con las listas. Esto es una lista que adentro tiene 4 listas. ¿Ok? Entonces, es muy distinto a una lista que tenga al 1, al 2, bueno, al 1 y al 2. Ok, entonces eso es un primer ejemplo. Vemos cómo realmente, y pueden más o menos hacerlo, no les recomiendo que hagan demasiado, pero pueden más o menos ver tal vez otros ejemplos con A igual a 1, 2, 3 y ver más o menos cuáles son los subconjuntos que les quedan. Y ahí pueden más o menos ir viendo, como les digo, vamos a retomar algunas de estas cosas en combinatoria, entonces, pero pueden ir adelantando, viendo a ver cuántas partes de 1, 2, 3, por ejemplo, el conjunto que contiene el 1, al 2 y el 3. ¿Ok? Pero bueno, por ahí lo tienen. Ahora, consideremos A igual a vacío. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuáles son los subconjuntos de esta cosa? Si recordamos, vacío es subconjunto de todo el mundo, ¿verdad? Y pues, en efecto, el único subconjunto de vacío es vacío. Esto nos quiere decir que partes de vacío es el conjunto que contiene el vacío. ¿Ok? Algo muy importante aquí es que recuerden que el vacío va a pertenecer a partes de vacío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo, recuerden que las llaves importan y lo que tengo aquí adentro es el conjunto vacío. Aquí tengo una lista que no tiene nadie adentro de la lista, pero esa lista está dentro de mi nueva lista, ¿ok? Entonces, esta lista tiene A vacío. En particular, lo que me dice es que vacío es distinto que el conjunto que contiene el vacío, ¿ok? Entonces, esto quiero insistirlo mucho porque es, de nuevo, el mantra este que les vengo diciendo desde hace rato, las llaves importan. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, continuando, entonces, vamos a ver algunas propiedades. Entonces, tenemos A, B y C, conjuntos cualesquiera. Las siguientes propiedades son verdad. Vacío pertenece a partes de A y A pertenece a partes de A. Luego, también tenemos que 2, que es que A está contenido en B si solo si partes de A está contenido en partes de B. Además, tenemos que A es igual a vacío, perdón, A es igual a B si solo si partes de A es igual a partes de B. Tenemos además que partes de A intersección B es igual a partes de A intersección partes de B. Y tenemos que partes de A unión partes de B está contenido en partes de A. ¿Okay? Esta cosa tienen que explorarlo un poquito mejor en el trabajo que les dejé esta semana. Entonces, no voy a comentarlo mucho. Esta aquí también les queda como, no, tal vez no es de los ejercicios que tienen que presentar, pero les queda ahí para que lo prueben. Bueno, lo primero tal vez que vale la pena notar es que la proposición 1 es inmediata porque yo ya tenía una propiedad que me decía que el vacío pertenece a cualquier conjunto y además tengo otra propiedad que me decía que A, perdón, dije pertenece, ¿verdad? El vacío es subconjunto de cualquier otro conjunto y A es subconjunto de sí mismo y por esas dos propiedades entonces voy a obtener esto, ¿verdad? Ok, recuerden que si vacío es un subconjunto de A, entonces vacío pertenece a partes de A y entonces por eso la 1 es inmediata. ¿Ok? La 2 la vamos a mostrar. La 3 quiero que la piensen un poquito, pero es casi inmediata a partir de la 2. ¿Ok? Entonces ahí les dejo como la idea para que la piensen, pero como les digo, la única que vamos a mostrar realmente es la 2, porque la 1 es inmediata, la 4 y la 5 les quedan como ejercicio y en particular la 5 en la tarea. ¿Ok? Entonces, me salió todo de una vez, no sé, no se me compiló bien. Pero bueno, no importa. Supongamos entonces que A es un subconjunto de B. O sea, vean, lo que queremos mostrar es que A es un subconjunto de B si solo si partes de A es un subconjunto de partes de B. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que noten es que esto al ser un sí solo sí hay que mostrar dos direcciones, ¿verdad? Recuérdense que cuando uno quiere mostrar un sí solo sí, tiene que hacer la implicación de A es un subconjunto de B, A partes de A es un subconjunto de partes de B y la implicación de partes de A es un subconjunto de partes de B, A es un subconjunto de B. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta parte
vamos a hacer primero esta dirección, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer esto. Esto va a ser nuestra hipótesis. Recuerden, siempre es bueno marcar qué es la hipótesis y qué es lo que hay que mostrar. Lo que hay que mostrar es que partes de A es un subconjunto de partes de B. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo un poquito con implicaciones, como hicimos en la última clase. Entonces, para que vean y vayan viendo estas formas de hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo parto de que X pertenece a partes de A y debo mostrar que X pertenece a partes de B, ¿verdad? Aquí tal vez me salté un poquito de cosas que decir. Aquí tal vez debía haber dicho sea X arbitrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esto es un para todo, ¿verdad? Es para todo X. Si X pertenece a partes de A, entonces X pertenece a partes de B. Entonces eso es un poquito lo que hay detrás. Entonces yo me di un X arbitrario y digo, ok, si X está en partes de A, entonces por la definición de partes yo sé que X es un subconjunto de A. Ahora, yo sé que A es reflexivo y tengo, perdón, A es transitivo y tiene esta como hipótesis. ¿Recuerdan la transitividad de la inclusión, perdón? La transitividad de la inclusión era que si yo tenía A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C. Entonces, eso me dice que si X es su conjunto de A y A es su conjunto de B, entonces tengo que tener que X es su conjunto de B. ¿Ok? Y por otro lado, la definición de partes de nuevo dice que si X es un subconjunto de B, entonces X tiene que ser, pertenecer a partes de B. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Vean que aquí partí de un X arbitrario y llegué a que X, bueno, a un X arbitrario que pertenece a partes de A y llegué que pertenece a partes de B. Eso me dice que todo X que pertenece a partes de A pertenece a partes de B. Y eso es equivalente a la inclusión, que era lo que debíamos. ¿Ok? Bueno, continuando, entonces ahora queremos demostrar la otra dirección. Entonces ahora pasa esto a ser mi hipótesis y lo que tengo que mostrar es que A es un subconjunto. ¿Ok? Entonces, lo primero es notar, vamos a notar esto primero, es como una especie, lo que llamaríamos en matemática una especie de lema, pero es el hecho de que X pertenece a A si solo si el singletón que contiene a X es un subconjunto de A, y esto pasa si solo si el singletón que contiene a X pertenece a partes de A, ¿verdad? Esto es simplemente por lo que es, por lo que es la definición de pertenencia, perdón, de inclusión y su relación con la pertenencia, por supuesto. Y esto de aquí es por la definición de partes, ¿verdad? La definición de partes me dice que es un conjunto de esto y esto. Ok, entonces yo lo que voy a usar, estas tres cosas son lo que se llaman equivalentes. Yo lo que voy a usar es nada más esta con esta, realmente. Ok, es como que me va a saltar esta parte. Esta parte era un poquito nada más para mostrarlo, mostrar lo que quería, pero lo que me interesa es que esto es lo mismo que esto. Ok, entonces por eso marqué un 1 acá, porque cuando haga referencia a esto, entonces puedo usar eso. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que mostrar que si X está en A, entonces X está en B, ¿verdad? Entonces me doy un X arbitrario, como siempre, y supongo que X está en A. Por esto que les acabo de decir, yo sé que X, bueno, el conjunto que contiene a X pertenece a partes de A. Noten que partes de A, yo estoy suponiendo que es un subconjunto de partes de B, ¿verdad? Entonces eso me dice, por la definición de subconjunto, de qué es lo que significa ser un subconjunto, si esta cosa está acá, en el más pequeño, entonces va a estar en el más grande, ¿verdad? Entonces, de ahí obtengo que el singletón que contiene a X pertenece a partes de B. Y de nuevo, por esta cuestión de 1 en esta otra dirección, ¿verdad? Y cambiando el A por el B, que claramente no importa el nombre de la letra, yo puedo pasar de que el singletón de X pertenece a parte de B, implica que X está en B. ¿Okay? Entonces, ahí lo tienen. Esencialmente, esto me da que X está en A, implica que X está en B, por lo tanto, y mira, creo que no lo escribí, entonces voy a escribirlo aquí, por lo tanto, A es un subconjunto de B,
que era lo que había que mostrar. ¿Ok? Entonces, ahí lo tengo. Ok, entonces como en los demás videos que les he hecho, les dejo unos cuantos ejercicios. Ven, aquí está lo que les había mencionado más arriba, pueden intentar y calcular partes de esto. También quiero que muestren el resto de proposiciones. En particular, la última proposición, hay un ejercicio que tiene que ver con eso, entonces están un poquito forzados a pensarlo al menos. Mira, puse una tilde aquí que no va, pero las otras son preguntas, son falsos y verdaderos. Los falsos y verdaderos son muy típicos en matemática. Les hacemos preguntas, ustedes tienen que determinar si son falsas o verdaderas. Es bastante probable que en el examen vengan preguntas de este tipo, pero esencialmente aquí les preguntamos, bueno, les estoy preguntando muy abiertamente, ¿es falso o es verdadera que existe un conjunto A, tal que partes de A es igual a vacío? Ok, entonces ahí me tienen que o mostrar o darme un contraejemplo según sea el caso. Ok, y de igual forma aquí les estoy preguntando si existe algún conjunto A, tal que partes de A tengan un único elemento. Ok, partes de A, ok, va a ser un conjunto con cosas aquí adentro y la pregunta es, ¿puedo tener solo una única cosa aquí? Entonces, esa es la segunda pregunta. Y de nuevo, tienen que mostrar o dar un contraejemplo según sea el caso. ¿Okay? Y pues bueno, con eso terminamos este video. Como les digo, todavía queda al menos otro, que es el de producto cartesiano. ¿Okay? Nos vemos.